Vamos a abrir la Biblia en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo número 4, y vamos a leer del versículo número 13. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Hermanos, hemos llegado a la parte más conocida de esta carta de Pablo a los tesalonicenses, pues es el pasaje donde se habla sobre el tema de la venida del Señor. Veamos qué es lo que llevó a Pablo el explicarles a los tesalonicenses este tema acerca de la venida del Señor. En primer lugar, en el versículo 13, les dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto. Sucedía que había personas, hermanos y hermanas que habían muerto en el momento cuando esta carta está siendo escrita. Podría quizás sorprendernos el hecho que, como hemos explicado con anterioridad, solamente habían pasado unos meses desde que Pablo había estado en Tesalónica, cuando vemos que hay hermanos que después de haber creído habían muerto en cuestión de unos pocos meses. Y acerca de ellos es que ahora Pablo escribe, porque los tesalonicenses estaban tristes con respecto a esos hermanos que habían ya fallecido. Vamos a explicar a qué se debía la tristeza de ellos, pero antes quiero explicar ese otro aspecto que estoy señalando, y es que por qué en un tiempo corto de unos meses habían ya muerto algunos hermanos. Obviamente ahí no se nos dice si los que habían muerto eran muchos o eran unos pocos, pero el hecho es que habían muerto. La razón para eso es porque la expectativa de vida que se tenía en esta época era una expectativa de vida mucho más corta que la que hoy en día se tiene. La expectativa de vida para el hombre, por ejemplo, en El Salvador, actualmente es de 68 años. Se ha reducido un poco, porque era de 70 años, pero a causa de tantos asesinatos que se producen en el país, la esperanza de vida ha disminuido 2 años, porque usted sabe que una buena cantidad, de la mayor parte de asesinatos en el país se producen entre hombres, y por eso es que la expectativa de vida de la mujer es más prolongada, anda en 72 años. Es decir que la vida promedio que un salvadoreño
pudiese vivir, tomando en cuenta hombres y a mujeres, podríamos decir que oscila alrededor de los 70 años. Pero en el siglo I, que es cuando esta carta se envió, la expectativa de vida era mucho más corta. Oscilaba aproximadamente entre los 35 a 40 años de edad. Lo cual significa que si algunos hermanos o hermanas acá tienen ya 50 o más años, pueden darse ya por agradecidos con Dios. Porque si usted hubiera vivido en el siglo I, haría ya unos 10 años que estaría muerto. Pero ahora vivimos en una época en que por cuestiones de alimentación, por cuestiones de medicamentos que ahora hay y que antes no había, por cuestiones de atención médica que ahora hay y que antes no había, la vida del ser humano ha logrado prolongarse. Por eso es que hay ciertos pasajes de la Biblia que nosotros a veces no los entendemos, bueno, los entendemos, pero los entendemos mal, porque los juzgamos desde la óptica actual y no las condiciones que las personas vivían en esa época. Por ejemplo, cuando Pablo hablaba que él ya era viejo, nosotros por viejo entendemos una persona que anda en sus 60 o más años de edad, lo que hoy se llama la tercera edad. Pero en realidad cuando Pablo escribió eso, él andaba alrededor de los 40 años de edad, lo cual para nosotros sería joven, pero para ellos era viejo. De igual manera, cuando el Señor Jesús inició su ministerio, el Evangelio de Lucas dice que él era como de 30 años de edad. Nosotros diríamos, bueno, el Señor Jesús inició su ministerio joven. Desde nuestra perspectiva, sí. Pero en el siglo I, tener 30 años de edad era tener ya una edad madura, algo que equivaldría más o menos a tener 50 años hoy en día. Entonces, la expectativa de vida era mucho más corta. Y eso hacía que la mortalidad fuera más alta de lo que es hoy en día, y por eso no nos debe extrañar que aunque solamente habían transcurrido algunos meses desde la visita de Pablo a Tesalónica, hubiese ya hermanos que habían fallecido. Esa es la explicación de por qué en tan poco tiempo habían ya cristianos que habían muerto. Pero eso nos llevaba a otra pregunta, y era que ¿en qué consistía entonces la preocupación de los tesalonicenses? Recordemos que los tesalonicenses eran paganos, y dentro del paganismo ellos no tenían una convicción o una seguridad de qué es lo que ocurría después de la muerte física. Dentro del paganismo había varias ideas, pero la idea que más prevalecía era aquella que establecía que cuando se producía la muerte, ahí terminaba la vida de las personas. Es cierto que había algunos filósofos griegos, y recuerda que Tesalónica era una iglesia o una ciudad más bien, que estaba dentro de una esfera de influencia muy fuerte del helenismo, es decir, de la cultura griega. Y dentro de la cultura griega había filósofos que creían en una entidad diferente al cuerpo físico, a la cual le daban el nombre de alma. Pero esa era la menor parte de los filósofos griegos. La mayoría de ellos, utilizando un lenguaje moderno, podríamos decir que eran materialistas. Ellos no creían que hubiese una entidad inmaterial en el hombre, sino que ellos pensaban que el ser humano era solamente un cuerpo. Y claro, ellos sabían que cuando una persona moría, el cuerpo se descomponía, y por lo tanto para ellos ahí la existencia había terminado. Por eso es que ahora que había cristianos tesalonicenses que habían muerto,
los hermanos en Tesalónica se sentían tristes por ellos, porque ellos pensaban que al morir todo había terminado ya para ellos. Por eso es que ahora Pablo les escribe y les dice que ellos, como cristianos, no deben ver la muerte como la ven los que no son cristianos. Leamos el versículo 13. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto. Note que era un problema de ignorancia, por eso les dicen no queremos que ignoren. Ignorancia, pero ignorancia de una verdad que para nosotros es algo totalmente aceptado. Pero en esa época no era así. Entonces les dice, no ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto. De una vez Pablo les está diciendo que los que han muerto no es que su vida allí terminó ya, sino que les dice, no ignoren lo que va a pasar con ellos. Es decir, la historia no está terminada para los que han muerto. Y les dice, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Esos otros de los cuales él está hablando son los incrédulos. Los incrédulos no tenían esperanza acerca de sus muertos. Para ellos el muerto, ahí se terminó todo. Se murió, lo enterraron, ahí terminó todo, la existencia de esa persona. Y claro, por eso se entristecían mucho ellos. Piénselo de esta manera. Nosotros somos cristianos y nosotros sabemos que la muerte no es el final de las cosas. ¿Qué sucede cuando un familiar nuestro, que ya es cristiano, que ha creído en el Señor, muere? Yo le pregunto, ¿cuál es el consuelo que como cristianos tenemos de ese familiar muerto? Lo que nos consuela es saber que a ese familiar no lo hemos perdido para siempre, sino que sabemos que hay un día de gloria, como lo va a decir ahí, en que los muertos en Cristo, aquellos que murieron creyendo en el Señor, resucitarán. Y los que estemos vivos, seremos transformados y nos encontraremos, fíjese, nos reuniremos con los cristianos muertos ya resucitados. El saber que viene ese encuentro, el saber que veremos de nuevo a aquellos que murieron en el Señor antes que nosotros, se convierte en la razón de nuestro consuelo y de nuestra alegría. Por eso es que las velas y los funerales de los cristianos son diferentes a las del mundo. Porque mientras en el mundo no hay esperanza y más que llanto, entre los cristianos lo que hay es alabanzas. ¿Qué hacen los cristianos cuando van a sepultar a un hermano? Se ponen a cantar. Y cualquiera diría, bueno, los creyentes no aman a sus seres queridos porque cuando se les mueren a cantar se ponen a hacer culto. Y ahí están gritando gloria a Dios y aleluya en medio de la vela. Pero todo es poner atención a qué es lo que se está cantando. Y seguramente lo que se estará cantando serán himnos como cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Salvador. O si no, el clásico, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Eso es lo que se canta, habla de una esperanza, que la vida no ha terminado. Esa diferencia entre el creyente y el incrédulo es la que ahora Pablo está marcando.
Y él dice, hermanos, por favor, ustedes no son como los otros que no tienen esperanza. Siempre, hermano, que yo hablo de este tema, me recuerdo de un funeral hace años ya, pero ya ni me acuerdo quién era el muerto, fíjese, o muerta, no sé qué era. Pero lo que me acuerdo es lo que ocurrió, que parte de la familia del difunto eran cristianos, la mayoría, pero habían algunos miembros de la familia que no eran cristianos. Como no eran cristianos, no tenían esperanza. Entonces, a la hora de el funeral, se colocó el féretro ya en la fosa, pero ahí había un familiar del difunto que no era cristiano. Pero él estaba partido de dolor, aparte que se había echado sus tragos también. Pero él lloraba, gritaba, se arrastraba, literalmente tirado en la tierra. Y la gente lo agarraba de los pies y lo jalaba. Pero él rascaba y quería meterse en la tumba. Bueno, al fin, yo no sé si él se metió o se cayó. La cosa que fue pum, a caer encima del ataúd. Y de ahí para sacarlo, ese fue un problema, porque usted sabe que la tierra está floja y más que estaba un poco borracho, hermano. Costó. Pero menos mal que ahí estaban los sepultureros, que son bastante fuertes. Y finalmente lo lograron sacar, pero él seguía gritando y todo. Mire, para que el funeral se pudiera realizar, tuvieron que llevárselo y lo encerraron en un carro y le echaron llave, con la ventana cerrada para que no se oyera lo que estaba gritando. Pero cuando ella se fue, ya se pudo hacer el culto. No me tocaba predicar a mí, había otro hermano que era el que iba a llevar la meditación, pero recuerdo que cuando el hermano leyó el pasaje en el que iba a predicar, leyó este versículo precisamente. Por eso es que siempre que paso por acá me acuerdo. Y entonces él decía a los hermanos que estaban ahí, hermanos, no se entristezcan como los otros. Y volví a ver para el carro, que no tienen esperanza. ¿Entiendes? Esa es la gran diferencia. No, con esto yo no quiero decir que cuando perdemos un ser querido, que somos de palo y que no vamos a sentir nada. Claro, hay una tristeza, hay, hermano, un shock, un golpe, un no querer aceptar la realidad. Hay un revisar la vida donde la persona comienza a decir, yo debía haber hecho esto. En aquella ocasión que me pidió aquel favor y no se lo hice, se lo debía haber hecho. Eso es normal, es parte del ciclo de duelo que las personas viven. Pero sobre esas cosas que son muy naturales, hay una esperanza mayor. Hay una esperanza arriba de todo eso. Y esa esperanza nos dice que nos volveremos a ver. Que no somos como esos otros que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza que nos encontraremos de nuevo con aquellos seres queridos que amaron al Señor y durmieron en Él. Pero los tesalonicenses no sabían nada de eso. Por eso es que hoy Pablo les está diciendo, hermanos, ustedes no son igual que los otros, ustedes son diferentes, ustedes tienen esperanza. ¿Y en qué se basa esa esperanza? Les dice en el versículo 14, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Eso era algo que los tesalonicenses lo sabían, porque eso era esencial en la presentación del mensaje del evangelio, que Jesús había muerto y había resucitado. Pero como que los tesalonicenses no habían conectado las ideas, porque ellos decían o pensaban lo que los paganos pensaban, que con la muerte todo terminaba. Pero con Jesús no todo terminó con la muerte. Él murió, es cierto, pero resucitó. Al resucitar, Él dio muestra que la muerte no es la palabra final. La palabra final es la resurrección. Por eso es que Pablo les está preguntando, ¿acaso no creemos que Jesús murió
y resucitó. ¿No se han dado cuenta que ustedes creen que Jesús resucitó? Entonces, si resucitó, la muerte no es el final. Y les dice, y ahí saca la aplicación, así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Porque la unión con Cristo es otra de las verdades fundamentales del cristianismo. Y es que nosotros estamos unidos a Jesús. Por lo tanto, si Jesús resucitó y si nosotros estamos unidos a Él, significa que en Cristo nosotros ya fuimos resucitados. El día que tengamos que morir, si es que el Señor no viene antes, pero si el Señor ha dispuesto a llevarnos antes que Él regrese, ya nuestra resurrección está garantizada. Porque Cristo ya resucitó y nosotros estamos unidos con Él. Por lo tanto, la misma fe del Evangelio nos enseña que la muerte no es el final. Y por eso es que cuando un cristiano muere, una frase muy común que se dice es, no es un adiós, sino que es un hasta pronto. Y por eso es que también, en realidad, en el original griego, lo que dice es, los que duermen en el Señor. Aunque después va a hablar de que han muerto. Después dirá, los muertos en Cristo. Decir duermen es una manera de expresar esa esperanza, que así como la persona que está dormida, pero un día va a despertar. Bueno, no un día, sino que después de unas horas no va a despertar. Igual el que muere en el Señor un día resucitará también. Por eso dice en el versículo 15, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Aquí hay algo interesante, y es que en la parte primera del versículo 15 dice, conforme a lo dicho por el Señor. Ahora, usted puede preguntarse, ¿cuándo dijo eso el Señor? Y usted puede revisar los evangelios, o puede revisar todo el Nuevo Testamento, y usted no va a encontrar que haya un registro donde el Señor haya hablado acerca de la resurrección de los que están unidos a Él por la fe. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que él está hablando conforme a lo dicho por el Señor? Fíjese, hermano, que esta enseñanza de el arrebatamiento de la iglesia, el recogimiento de la iglesia para estar con el Señor, es una doctrina de Pablo. El Señor Jesús no le enseñó. Porque recuerde que cuando Pablo escribe su correspondencia a los Corintios, Pablo dice que él es el perito arquitecto de la iglesia. Es decir, a Pablo le correspondió, el arquitecto es el que hace el diseño de cómo será un edificio. Pablo lo hizo. Y Pablo es el que asentó doctrinas, porque para eso el Señor lo llamó. De Pablo son doctrinas como los dones del Espíritu Santo, la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, que es la que tenemos acá. De Pablo, fíjese, es la doctrina del significado de la muerte y resurrección del Señor. Pablo es el que elabora la doctrina de la salvación por fe, aparte de las obras. Es decir, Pablo es un hombre a quien Dios utilizó mucho para desarrollar los fundamentos que dieron paso a la iglesia cristiana. Entonces, cuando él dice acá
que él está hablando conforme a lo dicho por el Señor, él no se está refiriendo a algo que el Señor hubiese dicho y que quedó registrado en los evangelios o en cualquier otro lugar. No fue así, sino que es lo que el Señor le dijo a Pablo. Por eso es que él explica cuando escribe su carta a los Gálatas que él recibió el evangelio por revelación. Él dice que no se lo enseñó hombre alguno, sino que el evangelio vino por revelación. El Señor le hablaba, y cuando dice conforme a lo dicho por el Señor, él lo que estaba queriendo decir es lo dicho por el Señor a él, a Pablo. O sea, el Señor me lo dijo, y conforme a lo que el Señor me dijo es que yo ahora afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Lo que ahí el apóstol quiere decir es, los hermanos que ya durmieron en Cristo no se están perdiendo de nada, porque cuando el Señor venga, no es que Él vendrá por los vivos, por los que estemos vivos. Y por eso dice, los que estemos con vida, los que hayamos quedado para la venida del Señor, en ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Es decir, no tenemos ninguna ventaja con respecto a los muertos. ¿Por qué? Le explica en el versículo 16. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, cuando el Señor regrese, lo primero que ocurrirá es que los muertos en Cristo resucitarán. Esta es la única vez en las cartas de Pablo donde él menciona que el Señor descenderá del cielo. En otros pasajes él dice que el Señor vendrá, que el Señor volverá, pero que descienda del cielo. Esta es la única vez que él lo dice. Ahora, dice que cuando él descienda, él viene con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y lo primero que ocurrirá, dice, es que los muertos en Cristo resucitarán. Podríamos decirlo de esta manera: nosotros que estemos con vida para la venida del Señor, antes que nosotros nos demos cuenta que el Señor ya viene, los muertos en Cristo ya habrán resucitado. Por eso dice, en ninguna manera nos adelantaremos a ellos, porque ellos es lo primero que va a suceder, que ellos resucitarán. Versículo 17, luego, y cuando dice luego es como que si dijera, bueno, segunda parte. Primera parte, los muertos en Cristo resucitan. Segunda parte es que los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los muertos resucitados, en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Ahí cuando habla que el Señor viene, en el versículo 15, cuando habla de la venida del Señor, la palabra en griego es esa palabra famosa, que es la palabra parusía, que es eso precisamente, la venida de alguien. En el Antiguo Testamento nosotros podemos encontrar varios relatos de personas que volvían, sobre todo después de una gran victoria. Y dice, venían. Pero esa palabra en la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, se utiliza la palabra parusía. Le pongo dos ejemplos. Un ejemplo es Abraham. Cuando él sale
para ir a rescatar a su sobrino Lot, que ha sido secuestrado por un ejército extranjero. Abraham los sigue con sus criados, los ataca y rescata no solo a su sobrino, sino que a todos los parientes de las personas que vivían en el valle donde estaba Sodoma, y recupera también todo lo que habían robado de esas ciudades. Entonces él viene de regreso. Cuando viene de regreso, dice el libro de Génesis que el rey de Sodoma salió a encontrarlo cuando Abraham venía. Pero ahí cuando dice que Abraham venía, es la parucía de Abraham. Él venía, y venía de una victoria. El rey sale a encontrarlo. Otro ejemplo es cuando, en época de David, David tuvo un hijo que se llamó Absalón, el cual se le rebeló y le dio golpe de trono. Y bueno, David tuvo que salir huyendo. Pero usted sabe la historia. A todo aquel que se rebela contra lo que Dios ha establecido, le va mal. Y Absalón terminó muerto. Pero cuando David venía ya de regreso, aunque él venía triste, pero había tenido una victoria sobre su hijo. Y venía de regreso para asumir el trono de nuevo, el reinado. Entonces dice que los pobladores de Judá salieron a recibirlo. Y ahí otra vez se utiliza la palabra parucía, porque David, viniendo para ocupar el trono, y Judá sale a encontrarlo para darle la bienvenida y recibir el triunfo que él ha tenido. Entonces, acá, cuando se habla de la venida del Señor, Pablo utiliza la palabra parucía. Y por eso dice en el versículo 17 que estábamos leyendo, que seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Es la parucía del Señor. Que así como el rey de Sodoma fue a encontrar a Abraham, así como los pobladores de Judá fueron a encontrar a David, y podríamos poner más ejemplos, la iglesia saldrá para encontrarse con el Señor en el aire, porque Él viene de conquistar también una gran victoria, que es la victoria sobre la muerte y sobre la condenación. Por eso es que el sepulcro ya no puede retener más a los que han dormido en Cristo y resucitan. Y dice, y así estaremos con el Señor para siempre. Entonces no termina la historia con la muerte, porque a la muerte le sigue la resurrección. A la resurrección le sigue el encuentro con el Señor. Y al encuentro con el Señor le sigue el estar con Él para siempre. Entonces, había razón para que los tesalonicenses estuvieran tristes o se lamentaran pensando que la muerte era el final. No, porque la muerte no es el final, como le dije, no es la última palabra. La última palabra es que estaremos con el Señor para siempre. Y por eso no debe extrañarnos la exhortación final de este capítulo, aunque en el capítulo 5 él va a seguir hablando del mismo tema, de la parucía del Señor. Pero dice el versículo 18, por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Y en realidad, esas son las palabras que nos animan los unos a los otros siempre que hay un fallecimiento, siempre que un hermano en Cristo muere. Lo que nos alienta es saber que nos volveremos a ver, que nos encontraremos en las calles de oro y el mar de cristal. Ahí nos hemos de ver una vez más. Anímense los unos a los otros con estas palabras. Ahora, obviamente todo esto que he mencionado nos llena de esperanza, porque es una buena noticia que la muerte
no nos derrotará. La muerte no nos retendrá para siempre. Cuando el Señor vuelva por su pueblo, la muerte y el sepulcro serán derrotados. Por eso es que la venida del Señor, que en el siguiente capítulo el apóstol explicará que es inesperada, no debe ser para nosotros motivo de temor. Porque usted sabe, y estoy segurísimo, que ha escuchado usted muchas predicaciones en donde el tema de la venida del Señor se utiliza para meterle miedo a la gente. Le están diciendo, si no está preparado se queda, y el Señor ya viene, y si usted no está orando por lo menos 1 hora diaria se queda. Y ahí están metiéndole miedo a la gente todo el tiempo, que se va a quedar, se va a quedar, se va a quedar. Y por eso es que cuando su hijo o su hija el día domingo se levantó tarde, como a las 10 de la mañana, y ya usted ya salió para ir a hacer sus mandados al mercado, qué sé yo, o el hermano se fue a alguna actividad y su hijo se despierta y no sabe si es domingo, qué horas son, cómo se llama, él no sabe nada, pero empieza a buscar por la casa y no hay nadie. ¿Qué le pasa? Le da temor y dice, quizá ya el Señor vino y me quedé, y pone la radio para ver si todavía está funcionando la radio, para ver si hay locutor. Pero ¿por qué la idea de la venida del Señor, en lugar de provocarnos esperanza y alegría, provoca eso? ¿Por qué provoca temor? Porque en el fondo, fíjese, en el fondo de esos sustos y espantos que se hacen en las predicaciones, lo que se está manejando es que la salvación es por obras. ¿Qué es lo que necesitamos para que cuando el Señor venga nos lleve con Él? ¿Qué es lo que necesitamos para que cuando el Señor venga nos lleve con Él? Ahí lo dice, ya lo leímos. La parte final del versículo 14 dice, Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Los que el Señor viene a traer son los que están en unión con Él. Ahí no dice, se viene a llevar a los que oran 3 horas diarias, no dice eso. Ahí dice, se viene a llevar a los que son ya tan santos que les brilla la cara que hay que ponerse lentes oscuros para platicar con ellos. No dice eso. Dice simplemente estar en unión con Él. ¿Y qué es estar en unión con Cristo? Haber creído en Él. Haber creído en Él. Entonces todo eso de que te vas a quedar, si usted ya creyó en Cristo, no hay diablo que haga que usted se vaya a quedar. No se queda. No vamos. La única razón por la cual usted no sería llevado por el Señor es porque no es del Señor. Y no es del Señor los que no creen en Él. Pero si usted ha creído, usted es del Señor. Y la salvación es por gracia, no es por obras. No es por obras que el Señor viene a arrebatar. Porque hay gente que dice, si usted no evangeliza a nadie, se va a quedar. ¿Quién dice eso? ¿Dónde dice la Biblia semejante disparate? Si usted cree en el Señor, al igual que todos, tenemos una vida rodeada de imperfecciones, le fallamos al Señor, a veces somos cobardes, a veces no hacemos lo que deberíamos hacer, y a veces no dejamos de hacer lo que deberíamos dejar de hacer. Pero aún con todo eso, si en nosotros hay auténtica fe, el día que el Señor venga, seremos arrebatados con Él. Así que no hay por qué temer, sino que debemos animarnos unos a otros. Pero si uno agarra la predicación del evangelista, porque a los evangelistas les encanta andar asustando y espantando gente, a muchos predicadores les encanta andar metiendo miedos con fundamento en su imaginación, porque en la palabra no hay ninguno. Pero entonces, si el tema de la venida del Señor será un tema que nos produce espanto, ¿cómo se va a cumplir el versículo 18 que dice que con esa idea tenemos que animarnos unos a otros?
no nos va a animar, nos vamos a estar metiendo miedo los unos a los otros. Pero no se trata de meter miedo, sino que dice que animarnos. ¿Pero por qué nos anima? Porque nos trae esperanza. Es bueno. Ahí sí, hermanos, cuando el Señor venga, es que la hora de su reino ha llegado y por lo tanto el mal será raído de la tierra. Él reinará en verdad, en justicia y en amor. Y por lo tanto, nada mejor que esperar y vivir el día cuando Él venga por nosotros. Y si el Señor tarda y usted parte y va al sepulcro, no se pierde de nada. Esa es la enseñanza principal que Pablo está dando y por la cual desarrolló y tocó el tema. El que muere en Cristo no se pierde de nada. Porque cuando el Señor venga, lo primero que ocurrirá es que los muertos en Cristo resucitan. Así que los que estemos con vida, hermano, vamos a llegar después de usted, después de los que ya murieron en el Señor. Claro, no le estoy diciendo que se muera para que sea primero, ¿verdad? Pero por si acaso, no se pierde de nada. No nos va a quitar el primer lugar. Usted va a estar en la primera fila y nosotros allá por la 10ª vamos a ir. Pero todos juntos, dice la palabra, seremos arrebatados y así estaremos siempre con el Señor. Esta esperanza es para los que creen en Él. Es la fe la que nos une a Él. Y por eso yo quiero hoy invitar a aquellos amigos o amigas que todavía no han recibido a Jesús. Pero usted ha escuchado esta palabra y se da cuenta del valor que tiene la fe. Yo le invito para que hoy usted pueda recibir al Hijo de Dios. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.